Descubierto un contrato oculto que transformó su vida en 3 años de emoción y sorpresa increíbles. Javier, un joven de 28 años del remoto pueblo de San Martín, nunca imaginó que su vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Cada amanecer, abría su tienda de abarrotes con una sonrisa, esforzándose por dar lo mejor a su madre y sus 3 hermanos. Era un trabajo arduo, pero sus sueños siempre brillaban en su corazón. Su madre, con su fe inquebrantable y enseñanza sobre el valor del trabajo, le había inculcado la importancia de la familia, de nunca rendirse, incluso cuando los tiempos eran difíciles. Pero la sombra de la presión económica y el juicio de algunos vecinos pesaban sobre sus hombros. Una tarde, mientras Javier revolvía recuerdos en el desván, su pie tropezó con un cofre cubierto de polvo. Al abrirlo, sus ojos se abrieron de par en par. Aquello era un antiguo contrato, una herencia olvidada que prometía un futuro mejor. Era un rayo de esperanza. Sin embargo, la noticia no fue bien recibida en casa. Su madre frunció el ceño, asustada de que la ambición de Javier pudiera apartarlo de su esencia familiar. Pero Javier se sentía vivo, con una chispa que nunca había experimentado antes, y la idea de darle una mejor vida a su familia lo impulsaba. Con cada paso, la comunidad comenzó a observarlo con miradas confusas, mezclando admiración y envidia. Los murmullos eran incesantes. El papel de modelo a seguir para sus hermanos se volvió una carga. Pero justo cuando empezaba a sentirse abrumado, un grupo de amigos decidió unirse a su misión. Eso lo empoderó, reafirmando su decisión de luchar por sus sueños. A lo largo de 3 años, el camino no fue fácil. La confianza de su familia se convirtió en un vaivén incesante. Había traiciones inesperadas y desilusiones que dolían. En una crisis que casi derrumba su negocio, la necesidad de buscar venganza hacia aquellos que lo habían herido se enfrentó a su deseo de perdonar. Las sombras de su pasado lo seguían, y en medio de todo, Javier se sintió perdido. En una noche oscura, se encontró en una encrucijada, sopesando lo que realmente valoraba, la unidad familiar o el deseo de justicia. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Justo cuando estaba a punto de tomar una decisión que podría definir su vida, recibió una llamada de su madre. Con voz temblorosa, le reveló un secreto familiar que había permanecido oculto durante años. Esa llamada lo hizo reflexionar sobre el verdadero significado del amor y el sacrificio. Javier comprendió que la conexión con su gente, su esencia, era la única riqueza que realmente importaba. La historia de Javier está llena de giros y sorpresas, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Elegirá el camino del perdón o caerá en la trampa de la venganza? La plaza del pueblo lo esperaba, cargada de emociones y decisiones que podían cambiar su destino. Javier se sentó en la pequeña mesa de la cocina, el teléfono aún en su mano, sintiendo un nudo en el estómago. Las palabras de su madre resonaban en su mente, como ecos en la cavidad de su corazón. Hay algo que debes saber sobre tu padre. Había mencionado un pasado que nunca había imaginado. Desde niño, siempre había sentido la ausencia de una figura paterna, pero nunca se atrevió a preguntar. Ahora, esa incógnita se transformaba en una tormenta de emociones y recuerdos reprimidos. La revelación dejó a Javier paralizado. ¿Qué nombre le daba a ese vacío? La herencia de su padre no era solo un documento en papel, era una cadena de decisiones, de sacrificios. ¿Cuántas veces había su madre dejado de lado sus propios sueños por el bien de sus hijos? Con cada respiración, la responsabilidad sobre sus hombros se hacía más pesada. A la mañana siguiente, el pueblo despertó con un brillo diferente. Javier miró por la ventana y vio a sus vecinos en el mercado, risas y murmullos llenaban el aire, pero para él, todo era un ruido sordo. Se vistió y salió, pero en su corazón llevaba la incertidumbre. Mientras caminaba, las miradas se multiplicaban,
Algunos indicaban con el dedo, otros susurraban. ¿Lo admiraban o lo juzgaban? ¿Qué creían realmente de él? Javier agradeció tener a sus amigos a su lado, con sus sonrisas y su apoyo, pero la batalla interna era suya. No te dejes influir por los demás, le dijo su amigo Mario, que parecía captar la tormenta en su mente. Lo que importa es lo que tú pienses de ti mismo. Las palabras resonaron en él mientras se acercaban a la plaza. Allí, frente a la fuente, había un grupo de personas reunidas. Al llegar, Javier se dio cuenta de que era una reunión del comité del pueblo. Los murmullos se convirtieron en una discusión acalorada sobre él y su negocio. La noticia de su éxito había comenzado a dividir a la comunidad. Él solo se preocupa por su tienda, decía una señora mayor, con una expresión de desaprobación palpable. No piensa en cómo sus decisiones afectan a los demás. Javier sintió como si le dieran un puñetazo en el pecho. ¿Era eso lo que pensaban de él? Con cada palabra, sentía que su mundo se desmoronaba nuevamente. La idea de traicionar su esencia por el deseo de venganza se volvió más tentadora, el debate siguió avanzando, pero algo dentro de él empezó a cambiar. Las palabras de su madre venían a su mente nuevamente, sobre el sacrificio, sobre la unión familiar. En lugar de sucumbir a la rabia, decidió enfrentarse a la situación. Con voz firme, se dirigió a la multitud. Sé que hay dudas sobre mí, pero mi intención nunca ha sido perjudicar. Estoy aquí por nuestra familia, por nuestro pueblo. Quiero que crezcamos juntos, no separados. Un murmullo de sorpresa recorrió a la gente, y los rostros comenzaron a cambiar. No todos estaban convencidos, pero supo que había plantado una semilla de diálogo. Fue un momento de claridad. En esos breves instantes, comprendió que el verdadero desafío no era su venganza ni sus logros, sino cómo podía traer a su comunidad a la mesa y enfrentar esas heridas juntos. Al acabar su discurso, se sintió emocionalmente drenado, pero también liberado. Mientras daba la vuelta para marcharse, se encontró con la mirada de una joven que nunca había visto antes. Ella lo estaba observando con ojos llenos de comprensión y una luz que parecía prometer algo más. Se quedó paralizado, sintiendo que esa conexión podría cambiarlo todo. La pregunta quedó flotando en el aire: ¿quién era ella y qué papel jugaría en la historia que apenas comenzaba a escribir? La plaza se llenó de nuevas posibilidades, y Javier sintió que, por fin, su camino empezaba a tomar forma. La búsqueda de su verdad lo había llevado a un encuentro inesperado y a un nuevo destino que jamás hubiera imaginado. Javier no pudo apartar la mirada de aquella joven. Ella lo observaba con una intensidad que lo desconcertaba, como si supiera, de alguna manera, cada batalla que había librado internamente. Se le acercó con paso decidido, y él sintió que el aire se detenía. Había algo especial en la forma en que ella sonreía, como si cada ansiedad, cada duda, se disolviera momentáneamente. Hola, soy Valeria, dijo, con una voz suave que transmitía calidez. He estado escuchando lo que dijiste. Me gustó cómo te ofreciste a dialogar. Javier, aún aturdido, apenas pudo responder. Su corazón latía con fuerza y sus palabras se atoraban en su garganta. Gracias, Valeria. Intento hacer lo correcto, lo haces, interrumpió ella, sonriendo. No todos tienen el coraje de enfrentar a la comunidad. La mayoría prefiere quedarse en la sombra, añadió, mirando a los demás, que empezaban a dispersarse tras la reunión. Mientras ella hablaba, Javier sintió que el peso en su pecho comenzaba a aligerarse. Valeria parecía entender lo que había vivido y, de pronto, él quería abrirse con ella. Pero antes de que pudiera decir más, un grito los interrumpió. Javier. Javier. Era Mario, corriendo hacia él con la expresión de quien ha visto un fantasma. Tienes que ver esto, dijo, medio agitado, mientras levantaba un papel arrugado que sostenía con ambas manos. Es de tu madre. El rostro de Javier se frunció por la preocupación. Mario le entregó el papel. Sin saber lo que contenía, rápidamente desenrolló el documento y leyó en voz alta: contrato de venta. Por la propiedad de la tienda de tu padre. La revelación lo golpeó como si le dieran un puñetazo. Este no era solo un trozo de papel, era la llave a esa parte escondida de su historia que apenas empezaba a conocer.
Su mente giraba. ¿Qué es esto? ¿Por qué mi madre nunca me habló de un contrato sobre la tienda de mi padre? Valeria se acercó un poco más, intentando mirar el documento. ¿Es de verdad lo que creo que es?, preguntó, sus ojos brillando de curiosidad. No lo sé, murmuró Javier, sintiendo como el remolino de emociones volvía a apoderarse de él. El miedo al fracaso, la conexión con su padre, y la presión de su comunidad giraban en un torbellino en su interior. ¿Qué más me oculta mi madre? ¿Quién era realmente mi padre? El eco de sus preguntas se volvía más fuerte en su mente, junto a la imagen de un pasado que aún no podía comprender del todo. Reflexionó sobre el discurso que había dado y cómo había comenzado a sentirse parte de su pueblo, pero ¿era realmente su lugar aquí si su legado era tan incierto como ese documento? Valeria, percibiendo su angustia, tomó su mano. Era un gesto sencillo, pero significativo. No tienes que enfrentarlo solo. Estoy contigo. Juntos podemos averiguar la verdad, afirmó con determinación. Javier sintió un brillo de esperanza. Había algo hermoso en la manera en que ella lo miraba. Agradeció que, en un momento de confusión, se había encontrado con alguien que no solo lo escuchaba, sino que lo acompañaría. Tomando aire, decidió finalmente. Necesito hablar con mi madre. Debo entender de dónde vengo. Te acompaña, ofreció Valeria, su voz llena de empatía. Solo con mirarse, sabían que ese camino, lleno de incertidumbres, los uniría aún más. Javier asintió, con una mezcla de emoción y temor, sabiendo que el pasado lo persiguió, pero ahora podría tener la oportunidad de enfrentarlo. Mientras se alejaban de la plaza, la sensación de que algo grande estaba por llegar era palpable. Pero las dudas seguían creciendo en su corazón, una nueva pregunta surgía, tan profunda y tenebrosa como su propio destino. ¿Qué secretos podría revelar su madre que cambiarían para siempre todo lo que conocía? Javier y Valeria caminaron en silencio, la plaza quedaba atrás, pero el eco de las palabras de su madre resonaba en su mente. Cada paso que daban se sentía como un avance hacia un abismo desconocido. La tensión en su pecho se mezclaba con una anticipación que no podía ignorar. Su mirada viajaba hacia el papel arrugado que aún sostenía, como si el simple contacto con él pudiera desvelar un pasado que había permanecido oculto tanto tiempo. Estamos aquí, afirmó Valeria, rompiendo el silencio mientras llegaban a la casa de Javier. La puerta de entrada parecía más grande que nunca, una barrera entre él y la verdad. Se detuvo un momento, y al sentir que su mano temblaba, Valeria le dio un suave apretón. ¿Qué tal si no es tan malo?, sugirió ella, tratando de buscar un hilo de esperanza en su nerviosismo. Javier, agradecido por su apoyo, abrió la puerta despacio, como si la dejara entreabrir un secreto guardado. El crujido de la madera sonó en el aire tranquilo de la tarde. Javier, hijo. La voz de su madre resonó en el pasillo. Se la veía desde la sala de estar, con un delantal que reflejaba una tarde cotidiana, desconociendo que su hijo estaba a punto de hacerle una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Cómo te fue en la reunión? Bien, creo, respondió él, sintiendo el nudo en su garganta. Pero necesito hablar contigo sobre algo importante. Su madre lo miró con curiosidad y preocupación al mismo tiempo. Sin darse cuenta, Javier sintió el impulso de protegerla, de no herirla con su interrogante. Pero el contrato, el legado de su padre, pesaba en su conciencia, él no podía ignorarlo. Valeria lo animó con una mirada confiada. Mamá, vi un contrato sobre la tienda de papá. Quisiera saber por qué nunca me hablaste de esto. La voz de Javier se quebró al final de la frase, el rostro de su madre se palideció un poco, como si una sombra la hubiera atravesado. Tomó una respiración profunda, su mirada se tornó distante, perdida en recuerdos que Javier no podía ver. No es tan simple, hijo. Tu padre él no quería que te envolvieses en su pasado. Quería protegerte. ¿Protegerme de qué? Javier insistió, sintiendo que cada palabra era un clavo en su corazón. Él tenía problemas. Y la tienda era algo más que un negocio. Era parte de sus decisiones, de sus errores, explicó su madre, su voz casi un susurro. Javier podía ver las lágrimas agolpándose en sus ojos. Valeria, sintiendo la carga emocional de la conversación, dio un paso adelante.
Si es algo doloroso, juntos podemos superarlo. Lo importante es que lo hablemos. Los secretos arruinaron nuestras vidas, dijo la madre, una nueva determinación iluminando su mirada. Pero ahora tienes derecho a conocer la verdad. Es hora de que te entere de dónde vienes. Javier sintió que la presión aumentaba en su pecho, pero también una chispa de resolución. Estoy listo, dijo con firmeza. Su madre asintió, limpiándose las lágrimas. Todo comenzó hace muchos años, en un pequeño pueblo habían expectativas, sueños, y cosas que nunca se llevaron a cabo. Esa tienda no era solo un lugar, representaba lo que él era y lo que no quería que tú fueras. Javier dio un paso hacia ella, sintiendo que la distancia emocional comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, una pregunta seguía ardiendo en su interior. ¿Qué secretos se ocultaban tras esos sueños rotos? El aire se tornó pesado con la revelación, mientras su madre comenzaba a relatar su historia, cada palabra lo acercaba más a una verdad temida pero necesaria. Y mientras escuchaba, un eco resonó. Un golpe en la puerta sonó fuerte, interrumpiendo la conversación. Curioso y ansioso, Javier miró hacia Valeria, cuya expresión de sorpresa se transformó rápidamente en inquietud. ¿Quién podría ser?, murmuró ella con un tono que heló el aire. El golpe en la puerta resonó de nuevo, más urgente esta vez. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia que su madre estaba comenzando a desenterrarse quedó suspendida en el aire, como una palabra a punto de ser pronunciada. ¿Deberías abrir?, preguntó Valeria con un susurro cauteloso, mientras giraba ligeramente hacia la puerta, como si de esa manera pudiera anticipar quién estaba al otro lado. Javier respiró hondo, dándole un vistazo a su madre, que ahora lucía pálida, con sus manos temblando ligeramente. No sé si estoy listo para más sorpresas, dijo, intentando ocultar su propio nerviosismo. No tengo que hacerlo, afirmó su madre, moviéndose hacia la puerta con un aire de determinación. Javier no podía creer lo que veía. Aquella mujer que siempre había sido un faro de fortaleza estaba ahora frágil, pero decidida. Ella abrió la puerta con algo de inseguridad, revelando a un hombre mayor, de rostro cansado y ojos profundamente tristes. Disculpa, ¿eres Javier? Necesito hablar contigo, hay algo que tú y tu madre deben saber. El corazón de Javier se aceleró. Las palabras de su madre y el eco del contrato que había encontrado parecían entrelazarse de manera inquietante. El hombre, sin embargo, no era un extraño. La semblanza de su rostro le era débilmente familiar. Miguel, murmuró su madre, sus ojos abriéndose con asombro. No esperaba verte, no ahora. Ha pasado el tiempo, lo sé, respondió Miguel, su voz arrastrando la gravedad del momento. Pero hay cosas de las que nunca hablamos. Necesito que entiendas lo que tu padre hizo no fue solo una decisión personal. Afectó a muchos más de lo que creemos. Un silencio pesado ocupó la habitación, como un manto que cubría la verdad sin revelar sus secretos. Javier buscó el apoyo de Valeria, quien lo miraba con ojos entrecerrados, como si tratara de entender la conexión entre su madre y ese hombre que había aparecido del pasado de su familia. ¿Por qué ahora? Javier se atrevió a preguntar, rompiendo la quietud con su voz temblante. ¿Qué es tan urgente que no podía esperar? Miguel se acercó un paso, su mirada fija en Javier. Porque tus decisiones de hoy pueden cambiar lo que pasó. La tienda, los problemas son parte de un legado que has heredado. Tu padre no estaba solo en ello. Otros estuvieron involucrados y lo que hay detrás de todo ello es más complejo de lo que imaginas. ¿Otros? La palabra resonó en la mente de Javier como un eco tenue que se expandía. ¿Qué quieres decir con eso? Hay una historia de traición, un error que ha marcado el destino de muchas vidas, incluida la tuya, dijo Miguel con voz temblorosa. Necesitas saber la verdad, pero también debes estar preparado para lo que eso significa. No todo lo que brilla es oro, y tu padre lo supo demasiado tarde. La tensión en la sala se intensificó a medida que Javier se sentía cada vez más arrastrado hacia un mar de incertidumbre. Las historias de su padre, las decisiones que había tomado en silencio, ahora amenazaban con desbordarse y revelarle un cuadro completo de su vida. Quizá hay más por descubrir. Más que simplemente saber de un contrato, añadió Valeria en voz baja, su mano aferrando la de Javier.
Quizá eso cambiaría lo que hemos creído hasta ahora sobre tu familia. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Javier, sintiendo que la incertidumbre podía intimidarlo hasta el punto de no actuar. Miguel respiró profundamente, preparándose para el siguiente paso. Debemos reunirte con aquellos que llevan años callando. La confrontación es el primer paso hacia la verdadera liberación. Javier sintió que la habitación se llenaba de un peso inminente y a la vez liberador. Con un último vistazo a su madre y a Valeria, tomó la decisión que cambiaría todo. Llévame a ellos, dijo con determinación, sintiendo que las piezas de un rompecabezas oscuro empezaban a encajar en su vida. Y mientras la puerta se cerraba tras ellos, un nuevo horizonte se abría ante Javier, cargado de respuestas que no sabía si quería escuchar. La verdad lo aguardaba, pero ¿a qué precio? El viaje hacia lo desconocido fue silencioso, pero el ambiente se sentía tenso y lleno de ansiedad. Javier caminaba junto a Miguel, su mente un torbellino de preguntas no formuladas. Valeria lo seguía, apretando su mano con calidez, como si su apoyo se convirtiera en un salvavidas tangible en medio de una tormenta emocional. Miguel condujo a Javier y Valeria hacia una cafetería pequeña y oscura, de paredes amarillas y muebles de madera. Al entrar, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el sonido suave de una guitarra que tocaba en la esquina. Sin embargo, nada de eso podía calmar la inquietud que crecía en el pecho de Javier. Vamos a reunirnos con algunos de mis amigos, dijo Miguel mientras buscaba una mesa en un rincón apartado. Hay cosas que necesitan ser contadas, y cada una es un hilo que teje la historia que aún no conoces. Javier, sintiendo una presión en el estómago, se sentó al borde de la silla como si fuera a levantarse en cualquier momento. ¿Quiénes son estos amigos? ¿Qué tan involucrados están en todo esto? Necesito entender. Su voz sonaba entrecortada, casi como un susurro cargado de frustración. Miguel lo miró fijamente, y por un momento, Javier vio un destello de compasión en sus ojos. Algunos son antiguos conocidos de tu padre. Testigos de decisiones que cambiaron el curso de nuestras vidas. No puedo decirte más hasta que lleguen, pero te prometo que lo que escuches te hará reflexionar sobre quién eres y la familia que llevas dentro. ¿Confías tú en ellos?, preguntó Valeria, su voz tibia pero firme. Ella podía ver la sombra de duda que cruzaba el rostro de Javier. Los conocí cuando todo sucedió. Algunos se alejaron, otros se quedaron callados por miedo. Pero no hay más tiempo para el silencio, Miguel enfatizó, su determinación resonando en sus palabras. De pronto, una risa armoniosa cortó la tensión. Dos hombres entraron, con un aire despreocupado y amistoso, sorprendidos de encontrarse de nuevo. La primera impresión de Javier fue que estos hombres eran como su padre en muchos aspectos, pero también habían vivido lo mismo que él, el peso de decisiones que no les pertenecían. Miguel, exclamó uno de ellos, abrazando al hombre de piel arrugada. ¿Qué es tan urgente que nos has convocado? La mirada de Javier se intensificó. Una chispa de reconocimiento iluminó su memoria, una antigua fotografía en el álbum familiar, su padre sonriente en medio de estos hombres, compartiendo un momento que ahora se sentía distante y ajeno. Necesito que hablen con Javier, dijo Miguel, señalando a su lado. Las sombras del pasado están volviendo y, por alguna razón, él es la clave que puede decidirlo todo. Los hombres se mudaron a la mesa, y las expresiones cambiaron de alegría a preocupación. Javier sintió que el aire se volvía más denso. ¿Qué le dirían? ¿Cuál era la verdad que tanto habían ocultado? Javier, empezó uno de ellos, con voz grave. Tu padre tomó decisiones que fueron complejas, difíciles. No éramos solo amigos, éramos partners en algo más grande. Pero a veces, la lealtad puede ceñirse como una soga. ¿Qué significan esas palabras? Javier preguntó, incapaz de contener la rabia que burbujeaba en su interior. Si me dicen que han estado en silencio por años, ¿qué justificación tienen para presentarse ahora? ¿Qué perdiste tú? ¿Qué perdimos nosotros? Los hombres intercambiaron miradas preocupadas. Javier sabía que sus vidas estaban a punto de cambiar, que la historia oculta estaba a punto de ser revelada, pero no estaba preparado para lo que vendría. Porque a veces enfrentar el pasado es la única manera de cambiar el futuro,
explicó uno de ellos, y la verdad en sus palabras resonó profundamente en el alma de Javier. De repente, un fondo de incertidumbre envuelta en revelaciones trascendentes apareció. Mientras el barullo de la cafetería crecía, Javier sintió que el peso sobre sus hombros se duplicaba. Las verdades vitales estaban al alcance, esperando a ser desenmascaradas, y justo cuando la tensión era palpable, cuando las revelaciones estaban al borde de ser pronunciadas, un sonido abrupto resonó afuera, una sirena aullante y el crujir de la puerta que se apagaba tras un grito desgarrador. La historia estaba lejos de haber terminado, algo aún más oscuro acechaba en la penumbra, y Javier sabía que el tiempo se estaba acabando. ¿Qué nuevas verdades o desafíos se desatarían de ese grito, y cómo impactarían su vida de una vez por todas? El aire se tornó pesado, como si una nube negra hubiese invadido de repente el rincón iluminado de la cafetería. La mirada de Javier se desvió hacia la puerta, donde un grupo de miradas curiosas se asomaba para ver qué ocurría. Valeria apretó su mano aún más fuerte, como si pudiera anclarlo a la realidad en medio de la confusión. ¿Qué está pasando?, preguntó Javier, su voz apenas un susurro ahogado por el bullicio de la gente que murmullaba. Esperemos, dijo Miguel, su expresión seria. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Necesitamos saber qué es lo que enfrentamos. Los hombres que habían llegado con Miguel comenzaron a intercambiar palabras rápidas y tensas. Javier sintió como su corazón latía con más fuerza, como si un tambor anunciara algo importante en su interior. Sabía que cualquier respuesta podría transformar todo lo que conocía hasta ese momento. De repente, la puerta se abrió de par en par, y una mujer joven, con el rostro pálido de pánico, entró corriendo. Necesito ayuda. Se llevaron a Martín. Fue un error. Su voz se quebró, y la inquietud se deslizó por la habitación. Javier sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La mención de Martín, un amigo de su infancia e hijo de uno de los hombres en la mesa, lo hizo retroceder. Se recordó a sí mismo en el parque hace años, riendo y corriendo. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué ha pasado?, preguntó, incapaz de contenerse. No era solo su vida lo que estaba en juego. Un grupo los ha estado vigilando, respondió la mujer, temblando. Parece que han descubierto algo que no debían saber. Los ojos de los hombres se leían llenos de terror e incertidumbre. Javier comprendió que el pasado que había empezado a desentrañar no solo involucraba secretos familiares, había fuerzas en juego mucho más grandes que él. De repente, se sintió atrapado, como si un hilo invisible tirara de él hacia una verdad más profunda y más oscura. Esto no tiene que ver solo con tu padre, Javier, señaló uno de los amigos de Miguel, su tono grave. Esto es más que nuestra historia. Es una red de traiciones y secretos. Estás en el centro de ello, pero también tenemos que protegerte. No tienes idea de lo que has heredado. Entonces cuéntenme, rugió Javier, la frustración y el miedo aflorando en su pecho. Si hay algo que pueda hacer, dímelo. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras todo se desmorona. La mujer le miró, sus ojos inundados de lágrimas. Tu padre dejó un contrato, un acuerdo con una organización que no perdona. Y ahora, parece que se ha recrudecido, ellos han vuelto buscando lo que les pertenece. Javier, sintiendo un ardor en la garganta, se dio cuenta de que la lucha recién comenzaba. ¿Un contrato? ¿De qué estás hablando?, cuestionó, desesperado por respuestas en medio del torbellino emocional. Justo en ese momento, una risa burlona resonó fuera de la puerta. Se ha puesto emocionante la vida de nuestro pequeño héroe, dijo una voz profunda, llena de malicia. La habitación se congeló. Javier reconoció esa voz, y su corazón se hundió. Era el regreso de un enemigo del pasado, alguien que había amenazado a su familia mucho tiempo atrás. Y ahora, ¿qué quería de él? Mientras se sentía acorralado, comprendió que las verdades que había estado buscando eran solo la superficie de un caos más profundo. Esa noche en la cafetería, las sombras no solo traían recuerdos del pasado, sino también un oscuro futuro en el que su vida pendía de un hilo. Javier, susurró Valeria, acercándose a él. ¿Puedes enfrentar esto? ¿O debemos escapar? No podemos huir, respondió, ya decidido. La lucha por conocer su verdadera historia contrarreloj había comenzado.
No sabía cuánto tiempo le quedaba, y justo cuando se volvió hacia la puerta, una explosión resonó en el aire. El juramento de una batalla por la verdad estaba a punto de estallar. ¿Podría Javier encontrar la fuerza para desenterrar no solo el pasado, sino el futuro que tanto anhelaba sin perderlo todo? El estruendo resonó en la cafetería, haciendo que las tazas temblaran sobre las mesas. Los murmullos se intensificaron, las miradas se volvían cada vez más nerviosas. Valeria apretó aún más la mano de Javier, sus dedos temblando en respuesta a la tensión que saturaba el aire. ¿Qué fue eso? Javier giró la cabeza hacia Miguel, buscando respuestas. Pero el rostro de su amigo estaba bloqueado por la preocupación. Nuestro pasado nos ha alcanzado, eso es lo que fue, murmuró Miguel. La mujer que había informado sobre Martín dio un paso hacia adelante, luchando por recuperar el aliento. Tienen que actuar, no hay tiempo que perder. Su voz se convirtió en un grito en medio del caos. Si ellos han encontrado a Martín, significa que su vida corre peligro. No saben hasta dónde llegan sus tentáculos. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren?, preguntó Javier, su voz temblando. El sudor comenzaba a caerle por la frente. La revelación de un contrato oculto lo asustaba más que la idea de una amenaza física. Había una red de traiciones, y ahora, él era parte de ella. Ellos buscan lo que le pertenece a tu padre. Algo poderoso, dijo la mujer, mirando a Javier con una mezcla de miedo y determinación. Ese contrato no es únicamente papel, es un pacto con la oscuridad. ¿Qué significa eso? Javier sintió que la confusión aumentaba. No sé nada sobre eso. Mi vida era normal, bueno, hasta ahora. Tu vida nunca fue normal porque tu padre nunca fue normal, interrumpió Miguel. Pero ahora tendrás que afrontar la verdad, y no hay vuelta atrás. Esta sea tu oportunidad de decidir qué hacer. Javier pensó en Martín, su amigo siempre había estado a su lado en los momentos difíciles. La idea de perderlo lo llenó de ira y desesperación. No puedo quedarme aquí. Debo ayudar. ¿Qué tenemos que hacer? Valeria lo miró, sus ojos llenos de ansiedad. Debemos tener cuidado, Javier. No sabes hasta qué punto están dispuestos a llegar. Podrían estar en todas partes. Los hombres de Miguel comenzaron a prepararse, agarrando mochilas y herramientas, mientras el murmullo del público seguía en aumento. Un grupo de hombres poco confiables emergió fuera de la cafetería, su mirada amenazante atravesando la sala. De pronto, una de las figuras se abalanzó hacia la mesa. Javier, gritó con un tono que heló la sangre. Era un viejo conocido, Lorenzo, un hombre que había estado relacionado con una historia turbulenta del pasado familiar de Javier. Tu presencia aquí es un error, y tú lo sabes. Devuélvelos. ¿A quién?, preguntó Javier, confundido, pero la incomodidad en su estómago se transformó en revulsión. No podía retroceder. Tus decisiones han traído problemas, y ahora debemos solucionarlo, Lorenzo dijo, acercándose lentamente, la risa burlona aún presente en su voz. El legado de tu padre necesita ser protegido. ¿Estás listo para enfrentarlo o prefieres vivir en la ignorancia? Con el corazón latiendo en su pecho, Javier sintió que un fuego interno se encendía. Sabía que la batalla no solo era por su amigo, sino por su propia verdad. No tengo miedo de enfrentar lo que venga, dijo con voz firme. Haré lo que sea necesario. Lorenzo sonrió, la malicia brillando en sus ojos. Entonces, bienvenido a la complicidad, Javier. Pero recuerda, el precio de la verdad puede ser más alto de lo que estás dispuesto a pagar. Mientras esos pensamientos resonaban en su mente, un fuerte golpe en la pared de la cafetería hizo que todos saltaran. ¿Qué demonios fue eso?, hurtó Valeria. Sin tiempo para más explicaciones, Javier se abalanzó hacia la salida. El destino del mundo que conocía estaba en juego, y había abierto puertas que quizás no podría cerrar. Ya no era solo un joven buscando respuestas. Era un hombre dispuesto a pelear por lo que más amaba. Sin embargo, mientras cruzaban juntos la puerta, un destello llamó su atención. Una imagen oscura en el horizonte se dibujó ante ellos, y Javier se preguntó si realmente estaba listo para lo que estaba por venir. El aire frío de la noche impactó en sus rostros como un grito.
Javier se detuvo, sus pies pesados ante la revelación de que el mundo que había conocido estaba a punto de profundizarse en lo desconocido. La oscuridad, en la que antes no había reparado, ahora se cernía amenazante, y no solo porque Lorenzo estuviera tras ellos. Javier, vamos, gritó Valeria, su voz entremezclándose con el sonido lejano de sirenas que se aproximaban. Cada segundo contaba, y la urgencia la convertía en una mezcla de rabia y miedo. A su lado, Miguel mantenía la mirada fija en el grupo de hombres, preparándose para el enfrentamiento. ¿Qué hacemos?, preguntó Javier, sintiendo que su voz se ahogaba por la presión del momento, el latido de su corazón resonando como un tambor de guerra. La imagen de Martín, atrapado y en peligro, flotaba en su mente. Primero debemos alejarnos de aquí. Hay un lugar seguro donde podemos hablar, dijo Miguel, forzando la unión del grupo mientras comenzaban a correr. Las luces del local se desvanecieron rápidamente, pero la tensión seguía viajando en cada paso que daban. Al girar una esquina, Javier intentó respirar más libremente. Sin embargo, el peso de la verdad no se disipaba. ¿Qué es ese legado del que hablan? ¿Por qué tienen que reclamarlo? La pregunta se escapó de sus labios, y sintió que era inevitable. Es algo que no puedes imaginar, respondió Miguel con seriedad. Tu padre hizo un pacto. Y con ese pacto, llegaron enemigos. No solo de su pasado, sino de un futuro incierto que ahora involucra a todos los que amas. A medida que avanzaban, la luz de una farola parpadeante iluminó brevemente el rostro de Javier. La angustia se mezclaba con un nuevo sentido de determinación. Estaba decidido a recuperar a Martini, si era necesario, a ahondar en el oscuro pasado de su familia. No voy a dejar que eso me detenga. Quiero lo que es de verdad. Necesito entender. De repente, una explosión de risa resonó en las sombras detrás de ellos. Un eco familiar que Javier no podía ignorar. ¿A dónde creen que van? Era Lorenzo, quien parecía haberle seguido, acompañado por otros de sus secuaces. Creen que pueden escapar, pero el legado de tu padre no solo está en papel, está en la sangre misma, y tú perteneces a eso. ¿Por qué nos persigues, Lorenzo? ¿Qué quieres de mí? La voz de Javier retumbó con coraje, aunque su pecho latía desbocado, y sentía una especie de frío en las manos. Lorenzo dio un paso adelante, su mirada era de complicidad. Lo que quiero, Javier, está justo frente a ti. Eres el eslabón que falta para reunir las piezas que tu padre dejó desparramadas. Ya no puedes mirar atrás, este camino ha sido trazado por él, y tú estás destinado a recorrerlo. Javier miró a Valeria y luego a Miguel, buscando respuestas en sus miradas. No quiero ese destino. No soy un peón en su juego. Su resolución se intensificaba, alimentada por la desesperación y el deseo de proteger a quienes tenía cerca. Siempre lo serás, hasta que asumas el control. Tu viaje apenas comienza, Lorenzo dijo con esa sonrisa burlona, como si disfrutara de cada palabra que pronunció. El grupo dio un giro y se lanzó a correr al siguiente callejón, pero el sonido de pasos tras de ellos se volvía cada vez más cercano. Cualesquiera que fueran las respuestas que buscaba, el tiempo se estaba agotando. Mientras navegaban a través de la oscuridad, Javier de repente sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Y si el precio de la verdad es más alto de lo que pensé?, cuestionó en voz baja, temiendo lo que pudiera significar esa revelación. La angustia fue reemplazada por un nuevo desafío que besarían a cada paso. Sus decisiones, ahora más cruciales que nunca, lo empujaban hacia un abismo que aún no entendía, y mientras una sombra se alzaba detrás de ellos, un grito desgarrador resonó en la distancia. Una nueva amenaza, un nuevo peligro. El juego había comenzado y Javier todavía no sabía quién sería el siguiente en caer. La noche se había convertido en un laberinto de emociones y decisiones. Javier sabía que había cruzado una línea, que ya no había vuelta atrás. A su lado, Valeria y Miguel corrían, pero el tiempo se les escapaba. El eco de los pasos tras ellos resonaba como un tambor lejano, marcando el latido de su destino. A la derecha, gritó Miguel, señalando una calle oscura. Javier no dudó. La adrenalina electrificaba su organismo mientras se adentraban más en la noche, cada respiración pesada llena de pavor y determinación. De repente, se detuvieron en un callejón sin salida.
Javier miró a su alrededor, buscando una salida. La pared enfrente de ellos parecía un laberinto de sombras, haciendo eco de la confusión que reinaba en su mente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valeria, angustiada. Su mano seguía firme en la de Javier, y eso le dio fuerzas. No podemos quedarnos aquí, respondió Javier, respirando hondo. Debemos enfrentarnos a Lorenzo. No puedo permitir que arrastre a mi familia y amigos más profundo en este círculo de mentira y miedo. Mientras su determinación crecía, escuchó el sonido de pasos acercándose. «Están aquí», gritó Miguel, y se prepararon para lo que vendría. Lorenzo apareció ante ellos, su rostro iluminado por la tenue luz de una farola distante. Pero no venía solo. Un grupo de hombres lo seguía, sus miradas eran de cómplices y guerreros, la penumbra los envolvía, y la amenaza era palpable. «¿Creías que correr te salvaría?», se burló Lorenzo, su voz impregnada de desprecio. «El legado de tu padre nunca te dejará ir, Javier. Es parte de ti, y finalmente tendrás que aceptar quién eres». Javier sintió que el fuego ardía en su pecho. «No soy lo que tú dices. Mi vida no será un simple eco de su pasado». El silencio fue roto por una explosión de risas burlonas, pero Javier no se dejó amedrentar. «Si quieres saber quién soy, entonces déjame mostrarte», exclamó. Cambió su postura, sintiendo que la energía lo envolvía. Fue un momento de revelación, un instante donde todas las dudas se desvanecieron, sus decisiones cobraron significado. «Nosotros somos más que sombras de nuestros padres», añadió Valeria, apoyándose en Javier, dándole ánimos. «No vamos a permitir que este legado nos defina. Queremos la verdad, no el miedo». De repente, un estallido de luz iluminó la escena. Un policía apareció al final de la calle, alertado por la conmoción. La presencia de la ley tiró del hilo del caos, y los hombres se movieron pesadamente hacia atrás. «¡Alto!», gritó el agente, apuntando hacia Lorenzo y su grupo. «Déjense de tonterías y suelten lo que tienen». La confrontación pendía en el aire como una cuerda tensa, pero Javier lo sintió. Esta era su oportunidad. Giró hacia Lorenzo. «¿Vas a quedarte aquí, o vas a enfrentar las consecuencias de lo que tu legado ha causado?». Lorenzo, atrapado entre su pasado y el presente, vaciló. La duda iluminó su rostro. Fue entonces cuando Javier dio un paso al frente, sus ojos ardían con una mezcla de ira y certidumbre. «Dilo. Dilo frente a todos, y deja de esconderte tras tus sombras. Hemos vivido en el silencio demasiado tiempo. Es hora de enfrentar la verdad». La tensión creció, una mezcla de miedo, esperanza y desafío que marcaba el ambiente. El silencio se agujereó con el murmullo expectante de las almas que observaban. Javier sentía que, justo ahí, en ese callejón, estaba forjando su propio destino. Lorenzo, finalmente, dejó caer su máscara. «Quiero la verdad también, Javier, pero no será fácil. No todos los secretos son bienvenidos. Es hora de que enfrentemos los secretos de nuestros padres. Solo así podremos salir de este ciclo». Poco a poco, los hombres que rodeaban a Lorenzo empezaron a desdibujarse. Los rumores de la noche se desvanecieron, y un nuevo resplandor comenzaba a surgir. La policía se acercaba, el eco de sus pasos resonando, trayendo consigo una pizca de claridad en medio del caos. Miguel tomó la mano de Javier y le dijo: «No estás solo en esto. Somos una familia, y juntos podemos salir de este oscuro laberinto». Con un profundo suspiro, Javier aceptó. Era un camino difícil, lleno de desafíos, pero había en él una luz que nunca había sentido antes. Una disponible para compartir con Valeria y su comunidad. El legado de su padre no sería su carga, sino su impulso. «¿Qué dices, Lorenzo?». Javier se plantó firme. «¿Estamos listos para enfrentarlo?». Lorenzo examinó sus ojos y, por un instante, la lucha interna brilló fatalmente. Quizá la verdad era un camino pesado, pero el peso de tener que cargar con las sombras era aún mayor. «Está bien», respondió con voz baja, «la fuerza que una vez mostró había desaparecido, lo haré. Pero la verdad podría no ser lo que esperas». El murmullo entre el grupo pasó como una corriente eléctrica.
Javier sintió frío y calor al mismo tiempo, una mezcla de ansiedad y liberación. Sabía que estaban a punto de desenterrar más que secretos, estaban a punto de transformar sus vidas para siempre. Mientras las luces de la policía rodeaban la escena, Javier miró a Valeria y Miguel. Nunca volveré a ser el mismo, dijo con voz fuerte. Esto es solo el comienzo. Y así, con la determinación y el amor ardiendo en su corazón, supo que el futuro que había imaginado ya no estaba tan lejos. Había emprendido un viaje no solo hacia la verdad, sino hacia la libertad. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se inspiren con esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos saber qué piensas. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Hazlo ahora.